Hola, ¿qué tal? Eh, Nuevamente, mi nombre es Héctor López, soy el fundador de la OMHE. Y bien, esta vez les vengo a hablar del curso de Windows Internals, parte número 1. Bien, esta presentación es Creative Commons, son libres de distribuir, de modificar, más no de venderla. Soy miembro de la IAPP, del ISACA, la CFE, la Anti-Phishing Working Group, la ISA y el OWASP. Y bien, esta presentación es con fines de investigación y se cuenta con autorización del propietario de la red para pruebas y corregir la seguridad en la misma. Y bueno, yo y la Organización Mexicana de Hackers Éticos no son responsables del mal uso de la información expuesta. Y bien, vamos a hablar de lo que viene siendo Windows Internals. Esta vez es básicamente cómo se compone el sistema Windows por dentro, cómo se maneja todo este sistema que maneja los archivos, que se comunica con los periféricos. Les explicaré qué diferencias tiene con respecto a Linux y con respecto a OS X. Y bueno, también les recomiendo este libro que está en la pantalla, es Windows Internals, la versión 5, y bien, cubre cuestiones tanto del servidor también como de la parte de usuario. Y bien, bueno, lo primero que se nos viene a la mente cuando vemos Windows o Microsoft, es esta famosa etiqueta, ¿no? Que tiene como el número de serie del producto. Y es que, bueno, pues Windows es un sistema privativo o propietario en el cual el código fuente o este tipo de algoritmos y el código que se utiliza para dibujar las pantallas y todo lo demás, la interfaz gráfica, el sistema de administración de archivos es propietario. Tú no tienes acceso al código fuente, no es como en Linux o GNU Linux o FreeBSD o algunas otras herramientas que tú tienes el poder de ir a modificar el código fuente. Si algo no te gusta o si quieres añadir alguna otra funcionalidad, eres libre de poder modificar. Acá no, acá esto es un software licenciado, te da una llave de producto. Esta es la que tú ocupas poner para activar este software cada que tienes una nueva computadora. Algunos son incluso no por computadora, sino por procesador. Es decir, si tienes un procesador i7 que tiene varios núcleos, pues por cada núcleo tendrías que estar pagando una licencia. Esto funciona mucho en el mundo de SQL Server. Entonces hay que tener cuidado. El licenciamiento en Microsoft varía totalmente de la versión, totalmente si eres un usuario de casa o eres un usuario de empresa o demás. Y bien, ¿qué nos permite este sistema operativo? Nos permite hacer como tener todo el uso de poder manejar extensiones, poder utilizar programas que a su vez también manejan diferentes sistemas de archivos para las extensiones de los mismos. Tenemos una gran cantidad de programas en Windows, quizá esta es una de las cosas que más común lo hacen y por lo cual las personas optan por arriba de lo que viene siendo Linux o arriba de lo que viene siendo OS X. Es la gran cantidad de software que puedes encontrar. La mayoría de desarrollos los vas a utilizar y los vas a encontrar en ambientes Windows. Bien, pasando a la parte ya como tal de la computadora o como tenemos ahí la parte de Computer Management, ya tenemos para la parte de administración como más gestionado la parte de los discos, la parte de poder administrar todos nuestros dispositivos o drivers. Esto hace mucho tiempo era una cuestión en verdad muy tediosa, ya que no funcionaban los mismos drivers para Windows XP que para Windows 2000 o para Windows Millennium. Digamos que cada sistema operativo, dependiendo de su distribución, te soportaba o no te soportaba el hardware que tú podías adquirir, hasta que eso en Windows 7 se volvió a hacer algo más homologable y ahorita tú en Windows 10 prácticamente conectas cualquier dispositivo a tu computadora y este te funciona porque te reconoce los drivers de manera automática. Eso es una gran virtud de Windows, a diferencia del que tenemos un repositorio quizá menos amplio de dispositivos reconocidos plug and play, porque algunos pues proveedores de hardware se casan con ciertas marcas y luego no quieren liberar o no quieren hacer libres estos códigos.
o estos drivers. Eso no permite que las personas interfaceen con el hardware. Pero bueno, en la parte de administración hemos visto mucha mejora también para los dispositivos de cualquier tipo. En la parte de performance, ahora ya tenemos muchas cuestiones que nos dice si el Windows está comportando bien, si se ha trabado, por qué se ha trabado, qué procesos consumen más memoria. Todo esto lo podemos saber a detalles. Y también ya tenemos la división de usuarios y como carpetas, es decir, ya no cualquier persona, no todos tienen los mismos privilegios o derechos sobre la computadora. Tú puedes administrar quiénes pueden guardar o tener más cuotas, quiénes tienen derechos a ciertos aspectos. Eso hace que sea administrable este recurso y no sea como una computadora sin políticas. Bien, como lo mencioné en la parte de los drivers, pues sigue siendo quizá una de las como mayores ventajas el soporte de demasiado hardware que tiene ese sistema operativo contra Linux, porque en la cuestión del software ya podríamos decir que vamos en muy equivalente. Puedes encontrar cualquier alternativa de software libre para la cuestión quizá de edición de video, edición de audio, la cuestión de manejo de correo electrónico, ofimática, todo eso ya lo tienes en una distribución de Linux también, con paqueterías como LibreOffice, pero lo demás, el soporte para hardware sigue siendo algo más específico de esos sistemas operativos. Volviendo a la parte de administración de tareas, pues como le digo, ya tenemos un entorno totalmente diferente para administrar todo esto, donde podemos ver la parte, por ejemplo, de los usuarios, de networking, podemos saber cuánto estamos gastando de ancho de banda. Esto es muy útil para medir si tienes extrusión de datos o si alguien está haciendo exfiltración de datos, pues podrías ver notables salidas o considerables de data dentro de tus esquemas de networking. Puedes ver los servicios, los procesos y las aplicaciones, así como ya tener un monitor de performance a nivel más dedicado, que aquí lo pueden ver en la parte derecha. Esto no es lo mismo que esto, uno es como la barra de administración de procesos, la que sacas con el control suprimir, sería esta de la izquierda, y esto ya es más como la parte de configuración que han añadido. También quise mencionar algunas herramientas que ahorita iremos viendo a lo largo de la presentación, que sí sirven para ir un poquito más a detalle con ciertas cosas que necesariamente vamos a utilizar ya para cualquier campo de Windows. ¿Sí me explico? Ya no sé si sea pentesting o si sea escalación de privilegios, o lo vayas a utilizar para cómputo forense o para cuestiones de hacking ético o demás. O sea, eso no es tan relevante. Realmente conocer los internals o como las partes de adentro de Windows, cómo está conformado, es muy importante tanto para cualquier situación de defensa, de hardening o incluso de ataque. Bien, aquí estamos viendo el Process ID. Básicamente también tenemos ese número, como lo tenemos en Linux, el cual podemos eliminar o podemos usar para identificar un proceso y terminarlo si este deja de mal funcionar o se traba o algo así. ¿Cuántas veces por estar abriendo, por ejemplo, el PowerPoint o cierto Excel o cierta cosa se te traba la computadora? Es aquí cuando tú puedes ir rápidamente a seleccionar ese programa que te está consumiendo demasiados procesos o te está consumiendo demasiado CPU o demasiado memoria RAM, y pasar aquí a eliminarlo con esta tachita y te deja de molestar, y eso hace que la computadora se refresque y vaya un poco más a prisa. Pasando a una cuestión un poco más compleja de cómo está realizado el sistema operativo de Microsoft, podemos ver pues que sí es quizá más complejo o complicado de explicar que un sistema POSIX o Unix. Esto no es totalmente, o sea, digamos que ¿por qué sería muchísimo más sencillo de explicar un Linux? Pues quizá fue hecho con esa mentalidad de ser más eficaz o más sencillo. Acá utilizan mucho lo que son las DLLs, que son librerías dinámicas o Dynamic Libraries, así les llaman en Windows. Básicamente algunos programas pueden compartir estas DLLs, aquí la estoy mencionando en la pantalla, y estas librerías sirven para tanto el modo de usuario como el modo de kernel, lo cual le satisfacen todas estas operaciones de aquí abajo.
que tienen que ver ya con la asignación de memoria virtual, la asignación de referencia del monitor, todas las cuestiones del ACPI o el manejo de administración de poder, también el de corriente, la parte de Plug and Play Manager, cada que tú conectas o desconectas algo, cómo funcionan como este tipo de interrupciones, también se maneja a nivel ya más abajo en el kernel. Entonces, todo esto va operando en ese sistema, todo el input y output, incluyendo también la cuestión gráfica. Y en la parte acá de arriba tenemos algunos como servicios o procesos de soporte que están como corriendo todo el tiempo. Eso sería muy parecido quizá a como cron, o cuando programamos algo en cron en Linux, que lo dejamos como una tarea programada, y esos servicios como que nos sirven para estar volviendo como si fueran daemons, como si fueran demonios que están corriendo todo el tiempo. Aquí también los tenemos en Windows. Recuerdo, y para algunas personas que pues han tenido experiencia ya con ataques de malware, se pueden dar cuenta de algo específico aquí. Aquí tenemos el LSASS. Esta pestañita que ustedes ven aquí es muy utilizada por las cuestiones de malware. Hay algunos malwares que afectan y se hacen pasar exactamente por este proceso, el .exe. Es porque saben cómo colgarse de estos procesos de servicio de soporte que están corriendo todo el tiempo, estos demonios obligatorios del sistema de Microsoft, y sirven para abusar continuamente. O si tienes una debilidad en esta, digamos que podría ser como un vector de ataque muy fuerte, todo este tipo de entradas que tenemos aquí desprotegidas. Toda la parte en el sector del usuario o el user mode, pues tenemos muchas cosas vulnerables, y en la parte del kernel quizá no tanto, pero toda la cuestión de los servicios de soporte, las aplicaciones que incluso comparten las mismas DLLs. Si alguien hace, por ejemplo, una DLL hijacking, o alguien monta una librería falsa, o sea, con malware, una DLL, pues aquí podría estar haciendo hijacking de los procesos, o alguna inyección, o haciendo alguna modificación que tenga que ver con estas otras. O sea, digamos que podría ser como un ataque de man in the middle, si está aquí en este proceso y intercepta esta DLL, pues de interacción entre el kernel y la parte del usuario, lo cual podría llevar a algo delicado, pero sí tiene complejidad. No quiere decir que sea un sistema operativo mal hecho, simplemente dio muchas cuestiones más del lado del usuario y no se especifica tanto por la protección absoluta del kernel. El kernel lo ve más como un motor, que muchas veces, lamentablemente, en las pruebas de concepto lo que uno puede ver es que desde las cuestiones de la interfaz de usuario o modo usuario se pueden afectar los kernels. Por eso salen las famosas ventanas de pánico, o esas pantallas negras o pantallas azules, pues salen generalmente por estas corrupciones. Bien, en la parte también en Windows es importante tener en cuenta que son objetos. También muchas de las cosas que están soportadas debajo del mismo están hechas con .NET, están hechas con C++, muchas con ese tipo de herramienta que yo menciono aquí. Ustedes pueden ver más información de los objetos que referencian ciertas cuestiones o ciertas herramientas. Algo también tener en cuenta dentro de un sistema de Windows es que si estamos utilizando el registro continuamente, este registro es como el corazón donde va todo muy anotado. Tenemos cuestiones de configuraciones de los usuarios, configuraciones del hardware, incluso configuraciones del software. Digamos, es como una gran base de datos donde cuestiones de configuración del usuario, de las mismas aplicaciones, parámetros de variables, todo eso lo tenemos almacenado en un archivo. Si alguien llega a tocar ciertos archivos de aquí o logra utilizar el regedit y este editor de registro con fines malévolos, puede dar de alta incluso un backdoor, o puede hacer que algo, cada que se ejecute el sistema o que se reinicie, un autorun o algo así, pues se active, que algo que esté ligado al proceso de tareas de inicio de Windows
también pueda activar algún exe que tenga que ver con algún proceso malicioso. Bien, en la parte de esta herramienta ya hace cuestiones quizá un poquito más complicadas de cómo medir la escritura y lectura de nuestro disco duro de ciertos procesos. Esto es bien importante para cuando a lo mejor ya tienes servidores y tienes que checar si, no sé, el Oracle no está consumiendo demasiado el disco o no lo está haciendo de una manera que pueda llegar a dañarlo, que pueda generar inconcurrencias, saber qué procesos están comiendo la mayor parte del disco duro, ya que hay veces que tenemos que desactivar estas cosas. Hay muchos procesos dentro de Windows que reindexan continuamente todo. Es como si pusiéramos en Linux el comando updatedb o actualizar la base de datos. Sería algo muy parecido esto que hace como de reindexado todo el tiempo para que el Spotlight pueda buscar como todo de una manera integrada. Entonces sí llega a ser algo tedioso, pero esto puede ser una muy buena forma de tener el control de los procesos y poder checar a detalle cómo nos está funcionando cada cosa y consumiendo la lectura y escritura de disco. Bien, pues bueno, la evolución de Windows pues ha sido mucha, como lo pueden ver, desde Windows 1, Windows 3.1, Windows 95, XP, Vista, Windows 7 y ahora 2000, el 8 y ahora 10, pues han pasado ya bastantes versiones, pero algo a tener mucho en cuenta es que estas caducan. Es como algo diferente quizá a los sistemas operativos que tienen algo más entorno como libre o los que están basados en Linux, puesto que la continuidad o el mantenimiento los da la comunidad y eso pues sí nos da un nivel de seguimiento que no vamos a ver que ya no lo quieran continuar. Si simplemente el desarrollo gusta, como en Ubuntu, puede llegar a tener muchos años un desarrollo, pero lo pueden seguir manteniendo, pueden seguir sacando updates. No tiene como este nivel de, vamos a ver, por ejemplo, que Windows XP es algo que soporta mucho a la industria y que fue muy adquirido y pues actualmente está en números como rojos y ya no soporta updates. Entonces todas las fallas críticas o algún problema que tú puedas tener con ese software o algún hardware relacionado, pues ya no está soportado porque ha sido desactualizado ese software. Bien, en la parte de instalación, es algo para mencionarlo. Sé que la mayoría de ustedes ya lo tienen instalado en casa, entonces está por demás que mencione esto, pero sí es importante saber que ustedes también particionan. Esto lo hago más que nada, ya que muchos alumnos tienen problemas en su particionado de disco cuando lo están como seccionando para la parte de Kali Linux o de Parrot Security, pues también cuando instalas tu Windows te dice en qué disco lo quieres instalar, si quieres formatear la partición, si quieres eliminarla, si quieres extenderla, si quieres crear una nueva. Entonces, todo esto es algo que ustedes pueden customizar, digamos que no es ajeno. Alguien por ahí mencionaba que es que tienes que instalar forzosamente antes Windows o antes Parrot para que funcione o en una partición primaria. Esto es totalmente incierto. Tú puedes configurar un bootloader como group para que pueda instalar o pueda correr de cualquier partición el Windows o el Linux que tú elijas. Bien, volviendo al sistema de archivos de Windows, podemos ver aquí que tenemos la parte del C o cómo se manejan nuestras unidades o discos duros. Se les asigna una unidad, ¿no? Mucha gente dice, oye, ¿por qué la unidad C es nuestro disco? ¿Y por qué no la A? ¿Por qué el disco duro 1 de Linux sí es el 1 y acá no? Acá es el ABC, ¿por qué es el 3? Bueno, esto es para que lo entiendan en casa y voy a hacer una referencia muy sencilla. Antes se utilizaba el disquete, que era el A. O sea, el disquete que era para iniciar Windows, porque antes Windows venía en un disquito, tú lo metías y iniciabas Windows, esa era la unidad A. Es por eso que ahora ya la unidad B y la unidad C, hasta ahora que es la unidad que tiene que ver con los discos duros IDE o SCSI, te la reconoce diferente, te la reconoce como esta unidad C. Después se divide como en carpeta, donde tenemos la carpeta de Windows, la carpeta de usuarios, y tenemos esos archivos
de sistemas o archivos de paginación del sistema. Esto que ven aquí como pagefile.sys quizás sería algo muy parecido al espacio swap que utilizamos en Linux. Bien, avanzando con esto, tenemos muchas formas de atribuir los sistemas de archivos, los metadatos, las cuestiones a nivel de aplicación, podemos asignar cuotas, es decir, tenemos una gran cantidad de atributos que podemos asignarles a los archivos, a las librerías y a todos estos archivos que manejamos dentro del sistema NTFS. Bien, yendo a la parte de particionado de disco, y aquí espero que todos entiendan bien, si no pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Cuando tienes tu disco duro y lo quieres partir, pues tienes que tener estas dos necesariamente cuando haces una nueva, vas a instalar Linux, tienes que pensar en hacer dos particiones, no solo una. Ese es un punto básico que me ha tocado ver así a cientos de personas fracasar en ese punto, pero es porque solamente crean una rebanada más de pastel en su disco duro, digamos que no es suficiente, ocupan crear una rebanada de pastel nueva, pero partida en dos espacios, para que una sea la partición swap, que esta sirve como auxiliar de la memoria RAM en un sistema Linux, y una partición X3, que esta es donde sí van los datos o sí va el sistema raíz. Entonces, ya teniendo estas dos particiones, puedes instalar un sistema operativo como Kali Linux. La swap se recomienda que sea del doble de tu memoria RAM, pero bueno, en la actualidad eso ya no es tan útil o yo no lo recomendaría tanto. Simplemente dejen un espacio swap de unos 4 a 8 gigas, podría resultar ser suficiente si no hacen actividades de bases de datos. Y bueno, ¿cómo puedes particionar? Pues puedes tener incluso otro Windows y tener dos Windows y un Linux, o dos Linux y dos Windows. O sea, eso es irrelevante. Tú puedes tener cuantos sistemas operativos te permita el esquema y ese tipo de sistemas operativos. Hay sistemas operativos muy legacy que no permiten tanta convivencia dentro de los sistemas de arranque. Pasando a otra de las virtudes más de lo que viene siendo un sistema operativo Microsoft Windows, es que tienen ahora ya el PowerShell, que es lo que nosotros ya utilizábamos como Bash. Este Bash es una forma de programar, se llama Bourne Shell, sirve para darle sentencias o darle comandos o utilizar más programación lineal directamente en la consola sin tener que hacer utilización de algún IDE o algún entorno de programación avanzado. ¿Eso para qué nos puede servir desde el punto de vista del pen testing o de hacking? Es que podemos hacer exfiltración de información, podemos hacer múltiples archivos de PowerShell y muchos scripts para distintos propósitos, obtener información, hacer escaneos de DNS, hacer ataques man in the mirror, a lo mejor hacer escalación de privilegios, probar ciertos exploits en algunos targets. Todo eso lo podemos automatizar con este lenguaje de programación. Tenemos otras cosas como para checar incluso los hashes y poder ver si podemos craquear esa contraseña de Windows para poder entrar sin permiso. Tenemos suites de post-explotación más completas como esta que tiene 91 módulos de ataque que se llama Empire. Tenemos esta otra que se llama Refute y básicamente esa nos sirve para checar la papelera de reciclaje y poder hacer cuestiones como detectar algo que ya se borró y ver todo a nivel como forense, fechas de creación, fechas de modificación, propietarios, permisos y otro tipo de atributos. También les muestro esto para que vean que sí se puede también hacer un RAT o un troyano con interfaz gráfica. Aquí se llama Quasar y aquí puedes tener múltiples computadoras conectadas o sirviendo como bots y tú controlarlas desde una interfaz de usuario. También para el borrado seguro es algo importante hacer en Windows. Recuerden que como que en Windows no se borran muy bien las cosas con la papelera de reciclaje, entonces correrle algo como el eraser sería algo bastante bueno. Tenemos distintos algoritmos o formas de borrar esto incluso más seguro y aquí está todo esto, ¿no?
aquí les voy a hacer alguna mención. Para que sea como un estándar británico, tienen que hacerle un pase de unos y ceros. También hay uno que se llama Russian Ghost, el de alguno de la Fuerza Armada, uno de la Fuerza Aérea, alguno del Departamento de Defensa, un alemán que se llama BCTR, el de Schneider, el RSMP, otro del Departamento de Defensa, y el Goodman, que son 35 veces pasarle y borrar completamente el disco duro y pasarlo de unos a ceros, o sea, hacer como un borrador muy completo, y 35 pasadas, pues ya sería muy difícil que incluso un experto forense con herramientas sofisticadas de paga pueda recuperar la información. También a tener en cuenta cuando snifeamos, pues snifeamos el tráfico de la red, y generalmente es de, bueno, hay que snifear para agarrar el password de alguna otra persona que esté por ahí, o voy a hacer una trampa para que caiga el password de tal persona, pero no, también podemos snifear para nuestros como dispositivos USBs y saber qué información están intercambiando. O sea, podemos snifear un iPod, podemos snifear nuestro mouse, podemos snifear alguna tableta, cualquier cosa que tenga una interfaz USB. Podemos utilizar Wireshark, que es un sniffer popular y que ya hemos visto algún tutorial aquí en la OMH, al que no le recomiendo ir atrás y ver nuestros videos. Y bien, así podrán aprender más de cómo checar qué información se intercambia con ese tipo de dispositivos. Les recomiendo ver ese tipo de páginas, entrar a esas organizaciones si requieren más información en seguridad informática. También para las cuestiones de pen testing les recomiendo la metodología ISAP, la metodología OSTMM, y para la seguridad web no olviden visitar el sitio de la OWASP. Bueno, recuerden, no se porten mal porque en la prisión hay Wi-Fi. Les dejo mi correo en pantalla. Vamos a las preguntas. A ver. ¿Cómo cambiar el propietario de un archivo en Windows? Por ejemplo, Windows Logon u otro del sistema, solo con código o con cualquier lenguaje de programación. Esto lo puedes hacer con Visual Basic, lo puedes hacer con .NET, sí, o sea, lo puedes hacer con distintos lenguajes de programación. Y quizá para cambiar el sistema tienes que ver lo que es el bypass del WAC y ese tipo de conceptos. Ok. Me dijeron que solo funciona para sistemas de 2 GB de RAM el sistema SWAP. ¿Es verdad? No es verdad esto. Más bien es que en computadoras actuales en las que, bueno, tú llegas a tener 12 GB de RAM, 16 GB de RAM, pues no es tan útil que tengas 10 o 32 GB de memoria swap, ¿sí me explico? Porque antes recomendaban poner el doble de la memoria swap de lo que tú tenías de RAM. Si tenías 2 GB de RAM, tenías que poner 4 GB en swap y tomar 4 GB del disco duro. Ahora, por ejemplo, tienes discos duros de estado sólido que son muy pequeñitos, que tienen 128 GB de RAM. El tomarte 32 GB de memoria de ese disco duro de estado sólido, pues te va a afectar, será una tontería si tienes la RAM suficiente, como 32 GB de RAM, para nunca llegarla a sobresaturar lo suficiente y que tenga que estar paginando en la memoria swap. Aunque algunas aplicaciones quizá mal hechas, pues te van a requerir como ese sistema de paginamiento. Entonces, siempre es recomendable tener la memoria swap, o sea, no omitir este paso, pero ya no dejarla tan grande. Puedes ponerla de 4 a 8 GB de RAM, yo considero. Si estás utilizando cuestiones ya como Postgres o cuestiones ya de bases de datos robustas, sí puedes expandir esto incluso a unos 15 GB de memoria swap. Pero a mí ya se me hace un poco excesivo. Con menos de 8 podrías estar a salvo.
Ok, ¿cuál es mi punto de vista de las malas actualizaciones de Windows 10? La pantalla azul del error. Bien, yo realmente utilizo más Linux, pero no dejo de ser usuario, o sea, sigo utilizando también el sistema operativo de Microsoft. Pues sería una recomendación, o sea, más bien de que no hagan, bueno, se ha vuelto una fiebre por lanzar tantos updates, que no tenemos ya como versiones estables, todo el tiempo nos están dando nuevos y nuevos y nuevos parches, pero incluso si no hacen esto, pues hay un zero day o hay una vulnerabilidad que luego te ataca y te roba toda tu información. Entonces, pues se tendría que regular este nivel de que ya no salgan tantos parches, pero que tampoco seamos vulnerables, porque hasta ese momento no hay algún paso seguro que se pueda corregir en esto. A mí me ha pasado, entonces también, como quien dice, comprendo tu dolor, si sé lo que se siente de que se actualice. Yo uso licencia actualmente, una licencia original, y también veo que se crashea cuando tengo algún update y tengo que regresar a la versión anterior. ¿Dónde me recomiendas bajar la ISO original? A mi punto de vista, creo que nunca vemos la realidad de un sistema operativo, como actualizar Windows modificando o los ingenieros de... Ok, bien. ¿Cómo bajar Windows de manera original? Sí hay un programa que se llama Windows Insider Program, o puedes bajar ciertas versiones ya de Windows 7 o de Windows 10 que las hacen como en modo prueba. Entonces sí hay forma de bajar estas del sitio original de Microsoft, como solicitar tú el Windows sin que tengas que adquirirlo de manera ilícita, y que este te funcione y saber que no te vas a infectar de malware y ninguno de los problemas que se asocian al software ilegal. ¿Cómo se llama la herramienta para borrar definitivamente y ver todo esto? Eraser. Así, borrar, Eraser. Lo pondré más en un momento más en los comentarios. Ok, seguridad de infraestructura en la nube. Sí, hay un Security Consortium de aplicaciones como web. Entonces, sí puedes ir al Web Application Security Consortium. Puedes quizá incluso utilizar la de PCI DSS para las cuestiones de comercio electrónico. Ver si se adapta alguna otra metodología como la ISAF para pruebas de pentesting dentro de tu empresa. Existen muchas maneras, pero en un indicio básico puede ser por sí meter el Security Center, si estás en el caso de Windows Azure, o buscar cuestiones de Security Engine en Google Cloud. Es decir, según el motor que estés utilizando para la nube, pues también checar tus políticas y también correr como pen testing contra esa infraestructura. ¿Qué versión de Windows recomiendo? Pues la que se adapte a ti. Realmente para las cosas de pen testing, yo no recomiendo tanto Windows, yo me iría más por instalar un sistema operativo Linux, ya que toda la forma de volcar el código, requerimientos de dependencias, vas a poder instalar lo más sencillo, las herramientas de hacking y de pen testing, incluso también de cómputo forense, en un sistema GNU Linux a un sistema Windows. Eso es definitivo. Bien, pues un saludo también para ti, Ángel. Y bien, eso ha sido todo por esta emisión. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente webcast. Hasta la próxima.